calurosa tarde típica de fin de año porteño, en un coqueto y bien decorado departamento de Belgrano. Estamos en la casa de Marta Rosenberg, feminista, psicóloga, activa participante de los encuentros nacionales de mujeres, que si no me equivoco ya va por el número 28 años consecutivos de que recorren todo el país. Marta es una de las figuras de esos encuentros. Bueno, Marta, gracias por recibirnos en tu casa y prestarte a esta entrevista para el ciclo Razones y Pasiones que vamos a editar a partir del año que viene por Barricada TV. Y tanto para comenzar, estamos en la semana en que se cumplen los 30 años de que el país regresó a la democracia liberal. Y en estos 30 años hay un cierto nivel de recuperación o ampliación de derechos. Especialmente, ¿cómo lo ves vos desde la perspectiva de los derechos de las mujeres? ¿Qué balance harías desde el punto de vista de los derechos de la mujer en estos 30 años? Bueno, hay un tema con la periodización, lo de los 30 años y lo de la recuperación de la democracia. Es verdad que hubo un corte muy brutal con el golpe militar del 76, pero lo que recuperamos no es tampoco lo que teníamos, es decir, como que hay toda una historia con eso que a mí siempre me hace un poco de ruido, como porque aparece como si lo que se fragmentó ahí hubiera sido una democracia extraordinaria. No, claro. Lo que pasa es que comparativamente con lo que vino... Claro, bueno. Entonces, la vuelta es la vuelta de la democracia, es decir, la vuelta de los mecanismos republicanos, constitucionales, de democracia representativa, Claro. de todo eso. El tema de los derechos de las mujeres es una lucha que viene desde antes de la fractura institucional de la dictadura. Ya se había iniciado, hay una larga tradición de lucha por los derechos de las mujeres en nuestro país desde comienzos del siglo XIX, del siglo XX. Del siglo XX, claro. Y efectivamente, en el momento en que se interrumpe el orden institucional, había ya un fuerte movimiento de la segunda ola, de lo que se llama la segunda ola del feminismo, a raíz de que a nivel internacional estaba muy en auge la cuestión de los derechos de las mujeres. Claro, recuerda que en los 70 nos había visitado aquella famosa feminista americana, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Que hubo una serie de actos acá en la capital. Bueno, sí, yo no sé quién era. Bueno, hubo, además de visitas, hubo producción, intercambios, es decir, no es que empezó el movimiento feminista o el movimiento por los derechos de las mujeres a partir de la vuelta del orden institucional. Y efectivamente, en ese momento sí lo que ocurre es que hay una especie de oportunidad política de instaurar ciertas cosas que eran reivindicaciones, que además no eran solamente feministas, porque por ejemplo la ley del divorcio no era una reivindicación puramente feminista, aunque sí era impulsada por el movimiento de mujeres y feministas, pero era una reivindicación de toda la sociedad, porque había situaciones muy enojosas, Claro, y muy conflictivas, claro, a nivel social. Entonces, sí, hubo muchos avances que el restablecimiento del orden institucional favoreció y permitió cristalizar. En estos años también, como hablamos de 30 años, también tenemos el intervalo del auge de las políticas neoliberales
que fueron una conjunción muy curiosa de la expansión y el aumento de los derechos a nivel papel, digamos, a nivel de los derechos formales, y una penuria espantosa a nivel del ejercicio de la realidad social, ¿no? de los derechos en la realidad social, una restricción muy grande de derechos básicos. ¿Vos te referís a todos los 90, la regresión de los 90? Toda la retracción de los servicios de salud, de educación, de la cuestión del empleo, la precarización, la expulsión de grandes sectores de trabajadores y trabajadoras del espacio del mercado laboral. Sí, incluso en esta situación actual, la salud, la educación y no se han recuperado, e incluso la precarización aumentó, ¿no? Claro, entonces todos esos procesos fueron, paradójicamente, se lograban más derechos a nivel formal y se cargaba sobre las espaldas de las mujeres todo el trabajo no remunerado que significaba el cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos, ¿sí? Que con la precarización del sistema de salud fue enorme. El peso de mantener con empleos muy precarios e informales la economía familiar, porque había una cesantía muy grande de los varones. Tuvimos casi una década de tasas de desocupación del orden del 18%, ¿no? Claro. Entonces esto fue un proceso que no sé cómo llamarlo desde el punto de vista de afirmación de la democracia. Es decir, ahí uno se dice, bueno, se pregunta, ¿qué democracia? Bueno, lo que nosotros estamos viendo, lo que se vio con claridad en el 2001 y que todavía en cierta forma continúa, es que hay una crisis de representatividad. Hay una reconstitución formal, institucional de la democracia, pero la separación de las instituciones de democracia con la sociedad real es muy grande, ¿no? Es muy grande. Y eso queda de los 90, claro. Obviamente. Lo que sí me parece que es notable es cómo creció y se consolidó, se organizó el movimiento de mujeres en relación a muchas de estas reivindicaciones. Y en el momento de la enorme crisis del 2001, realmente en toda la movilización social que hubo en prácticamente todos los espacios del país hubo una gran participación de las mujeres. Ya había empezado antes, en el 89 también, claro. Ya estaban las mujeres en la calle sacando las ollas populares, los comedores, es decir, sacando lo doméstico privado, la alimentación, al espacio público, a la calle. En toda esta ampliación de derechos, desde, digamos, la patria potestad compartida al principio de los 80, el divorcio, ahora la ley de muerte digna, el matrimonio igualitario, incluso la de fertilización asistida, que ahora la quieren limitar, pero en realidad no hubo un gran combate con el sector más retrógrado, que es la Iglesia en la Argentina, y que es la gran perdedora de todas estas cosas. Sí, evidentemente son avances muy importantes desde el punto de vista legal, y permanece también una resistencia muy grande a nivel de la Iglesia y a nivel de los sectores de la sociedad que están más disciplinados, claro. Y atemorizados y amenazados por el poder. Y se ve con el aborto no punible, ¿no? Sí, se ve claro. En el interior del país sobre todo, ¿no? Un derecho vigente desde hace 90 años y sin embargo encuentra dificultades a la hora de la práctica. De la práctica concreta. Y tanto es así que se motivó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en abril del 2012, sí, del 2012, el fallo sobre la causa FAL, claro. Que fue la oportunidad en que la Corte Suprema
estableció el modo en que deben practicarse los abortos no punibles según la legislación vigente. No es que hizo una legislación, porque la Corte Suprema no legisla, sino que es la última intérprete de los textos legales y constitucionales. Entonces, como las peleas se daban en función de cómo quería cada sector médico, de la justicia, de la iglesia, de los sectores religiosos, interpretar el artículo 86 del Código Penal, la Corte estableció cuál era la interpretación última, diríamos, porque la Corte Suprema es el intérprete inapelable de los textos legales. Me gustaría retomar esto sobre el final, viendo a ver qué proyección le ves vos al movimiento de mujeres, cuáles serían sus ejes a desenvolver de aquí en adelante. Pero empecemos por el principio, digamos. Vos sos porteña, naciste acá en Capital Federal. Totalmente porteña, con perdón. La verdad es que últimamente es increíble, como viajo mucho por el interior y veo mucha gente de todos los lugares del país, me doy cuenta de que es una carga ser porteña. Sí, claro. No solo Dios atiende en Buenos Aires, sino que además el diablo también. El diablo también, la centralización del país es así, pero bueno, es algo histórico eso, que hay que ver cómo se va a desenvolver de otra manera hacia el futuro. Sí. Pero digamos, estuviste acá en el colegio secundario, en tu adolescencia, ¿cómo fue tu inclinación por el psicoanálisis? ¿Cómo fue tu paso por la Federación Juvenil Comunista? ¿Todo eso está relacionado? Sí. Bueno, mira, yo soy de un hogar de primera generación, mi padre inmigrante polaco, de los años 22, 23. Mi mamá, primera hija argentina de una familia rusa de Ucrania, familia judía, y con un criterio, mi mamá era profesional, universitaria, era farmacéutica. Mi papá había empezado estudios universitarios en su país, pero no los terminó, se vino aquí después de las invasiones, en el año 22. Los polacos huían del Ejército Rojo. Y bueno, una familia en la que siempre se valoró mucho el estudio y la cultura, el conocimiento. Nada, con los avatares de una familia así pequeño burguesa, ¿no? A veces las cosas iban muy bien, a veces no iban tan bien, pero bueno, con mucho énfasis en la educación. Y a partir de ahí yo desde muy chica me interesaron los problemas políticos y mi primera adhesión política fue Alfonsín en una elección que creo que la fórmula era
Ah, no, Balbín. No, Balbín, Frondizi, sí, Balbín. Por el tiempo debe ser Balbín Frondizi. De IN. Sí, sí, sí. Eh, y que me acuerdo que la policía reprimía a caballo, la montada, tiraban la montada sobre las manifestaciones. Yo era muy chica, tenía 13 o 14 años. Pero repartía volantitos en el colegio secundario. Y después de eso, no duró mucho. Yo entré muy joven en la facultad de medicina, entré a los 16 años. Uh-huh. Y ahí militaba en el Centro Universitario de Medicina, CUM se llamaba, que era el centro universitario no afiliado a la CGU, a la Confederación General Universitaria. Yo era antiperonista y militaba en esos centros que eran los centros agrupados en la FUBA en ese momento, la Federación Universitaria de Buenos Aires, era reformista, y bueno, militando ahí fue que entré también en contacto con los compañeros de la Federación Juvenil Comunista, pero sobre todo entré en contacto con gente del Partido Comunista que trabajaba en la cultura, con Héctor Agosti, con Juan Portantiero, Juan Gelman, ¿no? Juan y Juan Carlos Portantiero, eran más de nuestra generación, pero había toda una actividad cultural en la que yo me sentía muy vinculada y empecé a activar. El activismo en la facultad me resultaba insoportable por el sectarismo que había, el culto a la personalidad. Algo que se repite a través de los tiempos, ¿no? Sí, y de los partidos. No solo en el Partido Comunista existe eso. Bueno, yo entré por ahí, por mi militancia universitaria, mis inquietudes culturales, mucha lectura, y bueno, estuve ahí un tiempo hasta que realmente me resultaba inaceptable una serie de cuestiones políticas como se daban en la Federación Juvenil Comunista, y en el año 60, debe haber sido 62, 63, nos fuimos con mi marido en ese momento, Antonio Caparrós, nos fuimos de la FEDE, más convocados por toda la reciente revolución cubana, y por el planteo de un tipo de revolución más horizontal, más activa y eventualmente con una crítica muy fuerte de las políticas de alianza con la Unión Soviética. Claro. Ahora, me gustaría retomar eso porque después a través de tu relación, bueno, tu pareja con Caparrós, el Che los invita a Cuba, pero antes de eso, tu inclinación por la psicología, ¿vos formás parte de una generación que vino después del grupo de Mary Langer o cómo es eso? Después no, simultáneamente. Yo me recibí de médica, yo tuve mis 2 hijos durante mi carrera, es decir, cursé hasta tercer año regularmente y en tercer año me casé con Antonio, tuvimos al poco tiempo tuvimos a nuestro hijo mayor, y después yo interrumpí la carrera ahí, y en un principio no había pensado en dedicarme al psicoanálisis, incluso mis estudios de posgrado, ya metida para el lado de la psicología y la psiquiatría, no fueron por el lado del psicoanálisis, sino por el lado de un psicoanálisis un poco
digamos que no era el dominante, no era el hegemónico aquí, representado por la Asociación Psicoanalítica Argentina. Claro. De la que siempre fui muy crítica. Yo estudié con Telma Reca, que era una psiquiatra, médica psiquiatra y psicoanalista, porque también era psicoanalista, pero de una orientación completamente distinta de la orientación kleiniana que predominaba aquí en la APA, a la que pertenecían todos los que después armaron en el año, creo que fue 70, el CISMA. Claro, que fue una plataforma internacional, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuáles eran los ejes de cuestionamiento de la plataforma? ¿Eran institucionales, profesionales, políticos? Era de todo un poco. En ese momento nosotros teníamos un grupo de poquita gente, muy chiquito, de gente joven, que estábamos en formación, no en la APA, sino en una formación paralela que en ese momento era muy común, porque era muy difícil entrar a la APA y muy caro, que hacíamos grupos de estudio por la libre, diríamos ahora. Autogestionados, se diría. Sí, autogestionados o hetero. Había profesores de muy gran nivel que tenían sus grupos privados, muchos eran profesores también de la APA. Y hacíamos una formación muy, muy rigurosa, pero fuera de la institución. Teníamos un grupo que se llamaba, en un momento dado tuvimos un grupo que se llamaba Frantz Fanon. Frantz Fanon, ajá. Sí, porque cuestionábamos justamente el papel de esa prescindencia del psicoanálisis respecto de los problemas sociales y políticos de la época. Por esos años había una frase que no sé si salió de ese grupo que decía que algo así ¿cómo? ¿Todo espectador es un cómplice? Todo espectador es un cómplice. Pero había otro que decía que el psicoanálisis no era una herramienta para la revolución, pero sí una herramienta para entender a los seres humanos y sí, claro. que es bueno, hoy sería un lugar común eso, ¿no? Claro, es decir, no es el objeto del psicoanálisis, no es la transformación social, la revolución global, social, claro, sino la posibilidad de provocar transformaciones en la subjetividad de las personas, ¿no? De disminuir el sufrimiento neurótico causado precisamente por las condiciones ¿Vos formaste sociales. parte de esa experiencia del Policlínico de la Luz, que se llamó, creo que coordinadora de trabajadores de la salud mental o algo por el estilo? Lo que hubo fue una federación argentina, la Federación Argentina de Psiquiatras, fue tomada por un grupo de gente que había gente del APA que ya estaba dividida. Ahí sí estuvo Mimi Langer, Enrique Rodríguez, Diego García Reynoso, Gilú García Reynoso, Armando Bauleo, estuvo una serie de gente que se fue de la APA del grupo Plataforma, se integró en esta organización que era una organización gremial, se llamaba la Gremial de Psiquiatras, y que trabajábamos muchos de nosotros en la CGT de los argentinos, en Paseo Colón. Y sí, ¿no? Teníamos ahí la Comisión de Salud Mental y éramos trabajadores de la salud.
Claro, porque yo participé activamente en la CGT de los argentinos, obviamente en otro ámbito, ¿no? Claro. Pero ¿cómo fue esa experiencia de ustedes ahí adentro? Mirá, fue una experiencia muy interesante. Desde el 67 o 68 se formó esa comisión. Trabajábamos, en ese momento nosotros hicimos una comisión de trabajo institucional, porque estaba ¿cómo se llama? La obra social. La obra social, no me salía, la obra social de la gráfica. Hicimos un trabajo, un equipo, hicimos un trabajo en la obra social de la gráfica, un trabajo institucional, de salud mental. Hicimos también intervenciones a nivel de las situaciones que ocurrían y de integrar todo el tema de la salud mental con los hechos y las características de la vida social en general. Es decir, la experiencia consistió en eso y se sumaron muchos grupos de mucha gente, muchos psicoanalistas, algunos muy destacados, como en algún momento Blecher, Ulloa nos asesoró en el trabajo institucional de la obra social, qué sé yo. Ahora, en realidad, ¿qué fracción avanzada del movimiento obrero era esa, ¿no? Para admitir todo ese tipo de colaboraciones. Sí. En ese momento Raimundo estaba muy sensible a todo eso, y las gordas de la gráfica, claro, también. Y algunas veces había mucha resistencia, sin embargo, Claro, bueno. Pero sí, y además estábamos muy en contacto con el periódico. Claro, es lo que te iba a decir, porque la otra expresión del avance de lo que era eso, no hubo otro periódico como el de la CGTA. Claro, había plumas ilustres, claro. ¿No? Nosotros éramos muy amigos de varios de los periodistas ahí, también de Raúl no éramos muy amigos, pero éramos amigos. Y nosotros, claro. Entonces estuvimos mucho, ahí ella estaba, cuando digo ahí el plural para mí es con Blas, esa experiencia, yo ya estaba separada de Antonio. Y bueno, en todo ese momento hubo una movida como de integración del tema, de implicación del psicoanálisis en las cuestiones políticas de actualidad y los conflictos políticos, que siempre fue una línea que yo, para mí siempre tuvo prioridad, y que me ha causado situaciones que, bueno, son bastante como tipo sarmientino, digamos, yo, en el sentido de que política para los psicoanalistas y psicoanalista para los políticos, es decir, que se chocan y se... Hablando de eso de choques y rechazos, ¿cómo viviste en aquellos años esa suerte de rechazo del marxismo soviético a lo que tenía que ver con el psicoanálisis, con todas esas cosas? Yo en ese momento no era psicoanalista. Y lo vivía desde el punto de vista de mis convicciones políticas, no porque fuera psicoanalista. Sí. En ese momento todavía no era psicoanalista, y me chocaba desde el punto de vista de la desmentida flagrante que yo veía de las prácticas políticas con las cuestiones teóricas, y de una forma de ejercer la política que era totalmente autoritaria, feudal, nacionalista. Es decir, después de haber tenido una gran devoción, porque yo soy una persona de la posguerra, en el 45 yo tenía, 9 años, pero poco tiempo después toda mi cultura estaba imbuida de esa épica de la Segunda Además Guerra viviste Mundial. como todos los que estamos entrevistando en este ciclo,
el periodo de los años 50 de ascenso del capitalismo, ascenso del estalinismo, ¿no? Claro, era muy difícil escaparse de ese... Con toda la épica el de aire la de los Segunda tiempos. Guerra. Claro, lo que, la patria socialista, ¿no? Lo que era en ese momento. Y bueno, pero no solamente la patria socialista, sino el mundo de la democracia contra el mundo del fascismo. Y bueno, no, yo en la cuestión del totalitarismo siempre fue una especie de continuidad con el fascismo, el franquismo, con el que también fue una vivencia para mí muy fuerte, porque tenía una simpatía absoluta por la Revolución Española, desde todo punto de vista, empezando por lo literario, por ejemplo, que yo leía mucho los poetas españoles, después me casé con un español refugiado de la guerra, qué sé yo. Que además no era cualquiera, ¿no? Porque era una personalidad también. Bueno, cuando yo me casé con él no era tan personalidad, pero bueno, fueron bastantes, era un tipo muy destacado, sí. Y bueno, esa línea política siempre tuvo una continuidad. Y después mucho por el tema de las lecturas, yo leía mucho literatura francesa, Romain Rolland, Luis Aragón, qué sé yo. Realmente, bueno, es como me fui formando, claro. ¿Y cómo viviste cómo ves desde ahora todas estas relaciones contradictorias entre psicología y feminismo, entre marxismo y la psicología, incluso entre feminismo y marxismo, ¿no? Son relaciones difíciles. Son relaciones difíciles y son nudos, son lugares de intersección y de charnela. Lo que es como... Para mí es como el desafío de articular, intersectar y no perder la riqueza de los lugares en donde hay campos que no son pertinentes, digamos. No vas a analizar a una persona desde el marxismo. Claro. Pero, que no es nada conveniente, además. Pero sí el fundamento del marxismo, de las relaciones sociales, de las formas de encubrimiento, de fetichismo, de qué sé yo, de cosificación de las relaciones de las personas, todo eso te sirve. Es decir, para mí siempre ha sido el tema es mantener la articulación, no el rechazo o la totalización de un tipo de legalidad que es pertinente en un campo y que no da cuenta de todos los fenómenos de los que tenemos que dar cuenta. Entonces, bueno, ahí... Eso, por un lado, da mucho trabajo, porque no es fácil la articulación. Además, y como en todos lados, se desarrollan tendencias totalitarias en todos los campos del conocimiento y de la política, ¿no? Es decir, hay totalitarismo marxista, hay totalitarismo psicoanalítico, hay totalitarismo... Sí. Tal vez es una de las principales batallas que tendríamos que dar para poder avanzar hacia otras. Para mí eso es como mi cuco, es el totalitarismo en cualquiera de sus expresiones y manifestaciones. Sí.
Marta, hay una cuestión que me interesa mucho y que es tu experiencia a mediados de los 60 o algo más, me parece, en Cuba. En los años 62-64 hubo un gran debate económico en Cuba que los especialistas dicen que fue los debates más importantes después de los 3 primeros congresos de la Internacional Comunista en la época de Lenin, Trotsky, ¿no? Y ese gran debate fue promocionado por el Che y uno de los ejes de esos debates fue el tema de los incentivos morales y incentivos materiales, ¿no? Creo que a propósito de eso, ustedes fueron invitados por el Che a Cuba. ¿Cómo es esa historia? Bueno, esa historia es que Antonio Caparrós escribió un artículo a propósito de ese debate, escribió un artículo sobre los incentivos morales y los incentivos materiales, yo no me acuerdo, lo tendría que buscar, porque es un artículo muy bueno, muy interesante, posiblemente lo tenga. Y al Che le gustó mucho el artículo, entonces lo invitó a ir a Cuba a hacer un trabajo. Y hacer un trabajo de campo en el campo productivo. En un espacio, no sé si había alguna industria, la verdad es que no. Debía haber la industria tabacalera o del azúcar, claro. Bueno, pero él quería trabajo de campo en el espacio industrial, la producción. Y entonces estuvimos bastante tiempo. Viste que los trámites y las cuestiones, las gestiones en Cuba duraban y más en años. Bueno, nosotros armamos un equipo, lo armó Antonio, digo nosotros porque yo estaba en el equipo, pero lo armó Antonio. Es decir, pero fuiste 2 veces, ¿no? No, una vez. Yo fui una sola vez. No, él fue después, pero yo fui la primera vez que fuimos, en el 67, a principios, creo que fue enero del 67. Él armó un equipo, él era profesor en la facultad, profesor de Psicología General, en la Facultad de Psicología, y armó un equipo con gente de sus ayudantes, gente de su cátedra, para hacer un trabajo de psicología institucional en Cuba. Y trabajamos mucho, lo preparamos mucho, con asesoramiento de Fernando Ulloa. Alguna vez también hablamos con Blecher, con León Blecher. ¿León? Ahora dudo que fuera León. No me acuerdo. ¿Cómo? No, Mario es economista. No, Blecher, Leopoldo es el hijo de Blecher. Bueno, no importa, Blecher, el psicoanalista, que era un destacado psicoanalista, también profesor de la facultad, y armamos un equipo, con un plan, con un proyecto preciso de intervención en un espacio de producción. Pero tardó tanto todo en gestionarse, la parte burocrática de la invitación y el envío de los pasajes y todo eso. Me imagino que en esa época el viaje a Cuba era un periplo por el mundo antes de llegar a La Habana. De aquí fui a Praga, y en Praga estuvimos no sé cuánto tiempo esperando hasta llegar a España, y en España no sé cuánto tiempo hasta llegar de ahí fuimos creo que a las Islas Azores, en avión a hélice. Entonces, sí, fue un viajón. Y además con incertidumbre permanente, porque nunca sabías si ibas a salir de ese lugar. Era realmente muy difícil. Pero bueno, el problema fue que en ese ínterin el Che se fue de Cuba. O sea, él dejó la invitación, cuando se concreta el viaje, él invitó desde el Ministerio de Economía. Cuando se concreta la invitación, él ya se había ido, porque tardó meses, casi un año. ¿En esa época ya estaría en Angola o ya en Bolivia? No, en Angola. En Angola, ya estaba en Angola. Pero nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía dónde estaba. Hay un libro que son el diario de él, que se llama El año que estuvimos en ninguna parte. Sí, sí.
Entonces, cuando llegamos a Cuba, finalmente, nadie sabía a qué íbamos, ni le interesaba. Estaban como cerrando las cosas que había dejado el Che colgadas. Bueno, nos tuvieron varios días maravillosos encerrados en el Hotel Nacional, tomando mojitos y comiendo langosta. Son los mejores mojitos de La Habana, ¿no? Que estaba vedada la langosta, pero nos daban langosta a nosotros. Pero bueno. No, digamos que para que no los conocen, el Hotel Nacional es el viejo hotel de la mafia norteamericana en Cuba, que es un hotel colonial muy lindo, realmente precioso. Que tiene una escalera que no va a ninguna parte. No, ese es el Habana Libre, el que tiene la escalera que no va a ¿El Habana Libre? Parte, sí. Pero el Habana Libre es más moderno, ¿no? Sí, pero es más estilo Hollywood. El Habana Libre tiene la escalera esa que es para sacarse las fotos de los casamientos. Ah, mira, yo estuve ahí, bueno, yo no me casé ahí. Sí, incluso yo vi ahí, después estuvimos en el Habana Libre y yo vi gente sacándose fotos en la escalera. Es como la escalera de las películas de Hollywood. El Nacional es un hotel de estilo colonial muy lindo, realmente. Bueno, pero el hecho es que estábamos ahí, no sabíamos, nadie nos decía nada. Estuvimos ahí un tiempo y como casi una semana, hasta que nos avisaron un día, escuchando a Bola de Nieve. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Estuvimos ahí llenos de privilegios, pero muy angustiados porque no teníamos ni idea de qué era lo que iba a pasar. Y hasta que nos vino a buscar un agente, un transporte para llevarnos donde estaba Fidel, que era en el campo de béisbol. Había estado en un partido y en ese momento había terminado el partido y él estaba peloteando con el equipo y había una pequeña cantidad de público que dialogaba con él. Fue el espectáculo de Fidel pegándole a la pelota y charlando con el público fue muy sí, dicen que las relaciones de él con la gente en esa época la gente y el caballo, como le decían, ¿no? Sí. Y le decían, lo criticaban, decían, le diste mal, chico, esa fue, no, bueno, vimos ese espectáculo y después de eso Fidel nos encontró debajo de la tribuna, adentro, y nos dijo que, bueno, que habían cambiado de opinión, que yo no me acuerdo exactamente de qué manera lo dijo, pero hay algo que sí me acuerdo, que era que la propuesta que había cambiado, la propuesta de trabajo había cambiado, y que en realidad lo que quería era que trabajáramos sobre el homosexualismo, chico, que es un problema muy grande en este país. Esa era la época de la reclusión en la isla de los en la isla de Los Pinos, ¿no? La isla de Pinos, sí. Cosa que para hacerla corta, no aceptamos. Le dijimos que veníamos con un trabajo preparado y que queríamos ponerlo en práctica, y que además era un tema sobre el que no había. ¿Y ustedes sacaron alguna conclusión de por qué? Sí, hay un trabajo escrito. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Hay un informe del trabajo. Finalmente arreglamos, después de varias conversaciones, con el ministro de Educación de ese momento, que se llamaba José Luis Llanusa, que era un tipo excelente, y después de varias conversaciones, lo que convinimos es que entonces íbamos a trabajar en la institución de preparación de los maestros, que era un gran desafío de la alfabetización en Cuba, y que estaba organizado de una manera muy, muy curiosa. Con el primer año se hacía en el campamento de la Sierra Maestra. Esa foto que yo les mostré es en ese lugar, en la Sierra Maestra, el campamento del Che.
había un campamento donde subían los chicos de 14 años a hacer el primer año de magisterio, con unas ideas acerca del magisterio extraordinarias, maravillosas y heroicas, como proponía el lugar. Y, por ejemplo, a mí un chico me dijo un día que él estudiaba magisterio porque quería ir a alfabetizar a Vietnam. Y entonces yo le pregunté si sabía en qué idioma hablaban en Vietnam. Dijo, ¿cómo? Y no hablan como nosotros. Claro, era la voluntad de la revolución, ¿no? Sí, bueno, todo fue muy conmovedor y muy duro porque era época de lluvias, era julio, época de lluvias. ¿Eso era en la sierra, arriba en la sierra? Arriba, 1800 metros, un barrial, unos camiones soviéticos que iban por caminos hacía 45 grados, que estabas agarrado de la baranda adelante y te iba para atrás y no sabías. Y escúchame, para cerrar este punto, vos me decías que hay un informe de la situación. ¿Y qué conclusión tenía? ¿Por qué era el cambio? Después había otra parte que se hacía en el Escambray, que era un viejo hospital de tuberculosos que habían reciclado como escuela para maestros, y los maestros ahí, los alumnos del magisterio ahí participaban en la cosecha de café. Y después el último ciclo era en Varadero, en donde habían hecho en casas expropiadas, muy lujosas, que había en Varadero, habían hecho como pequeñas comunidades de alumnos que se mantenían con un tutor o una tutora y hacían toda su práctica docente en las escuelas vecinas, qué sé yo. Y mirá, las conclusiones eran que había muchas cuestiones problemáticas. Fue un trabajo de un mes, tampoco fue muy exhaustivo, pero había muchas cuestiones problemáticas muy fuera de la realidad de lo que era el trabajo en la isla, con los chicos de la isla. Había un programa muy, te diría yo, muy ideológico y poco centrado en las cuestiones más técnicas de la pedagogía, las herramientas necesarias para... Estaban formando una primera generación de maestros revolucionarios. Y bueno, yo no me acuerdo ya ahora mucho. Lo que sí me acuerdo es que finalmente no hubo, por lo menos nunca comunicaron nada de lo que ese informe proponía, como que hubieran tomado algo del informe. No sabemos qué pasó. Claro. Yo personalmente no sé qué pasó. A lo mejor alguna otra persona de las que estuvo ahí lo sabe. Creo que Antonio tampoco lo sabía. Él pensaba que no había. No, mi impresión política general, conociendo el proceso, es que la salida del Che de Cuba implica también un cambio en la relación de política interna y un mayor peso del comunismo soviético, que no estaba interesado en el debate de incentivos morales, materiales, no estaba interesado para nada en ese debate, incluso no estaba de acuerdo. Claro, no estaba de acuerdo, exactamente. Te comprometo que si algún día lográs encontrar el trabajo de Caparrós, me reserves una copia. Marta, se nos va acabando el tiempo, tenemos el tiempo acotado, ¿no? Volvamos entonces al presente. Estás trabajando mucho en relación al INADI, estás recorriendo mucho las provincias. Estoy trabajando en el INADI con un programa de sensibilización de los docentes para la implementación no discriminatoria de la educación sexual integral. Es un programa que dentro de los objetivos del INADI, de
ampliar y promover políticas de ampliación de derechos y de promoción de derechos, promoción de equidad y todo eso, está enfocado específicamente hacia la educación sexual integral, porque es un lugar en donde hay un riesgo cierto de que se reproduzcan las pautas discriminatorias de la estructuración de género convencional y hegemónica, digamos. Entonces, está en sinergia importante con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, porque es muy bueno y que tiene también un énfasis muy importante en la transformación de todas las discriminaciones tradicionales. Claro. ¿Quién era Wilhelm Reich, el que decía que la primera etapa de la revolución social es la revolución sexual? ¿Puede ser que él decía algo por el estilo? Yo no sé si es la primera etapa, pero que es una etapa totalmente ineludible, estoy segura. Es decir, que no hay posibilidad de revolución social si no hay revolución de género. Yo digo de género porque es de relaciones sociales, de sexualidad, digamos, ¿no? Y la reformulación de las categorías que segmentan y fragmentan los espacios de igualdad democrática, igualdad de derechos para todo el mundo a causa de sus prácticas sexuales. Tenemos que ir terminando, Marta, tenemos muy acotado el tiempo. ¿Cómo ves entonces las perspectivas de los derechos de la mujer, la lucha, los problemas de género de aquí, en las condiciones actuales y para adelante? Mira, me parece que es algo que ha tomado mucha densidad política, que está en la agenda política, y que está en la agenda política porque hay un sujeto que lo pelea, y que hay diversas formas de encarar la ampliación de los derechos que muchas veces transitan por caminos de la división tradicional de los géneros, afianzando a las mujeres en su papel materno, por ejemplo, como es la asignación universal por hijo, o negando el derecho a la autonomía de las decisiones reproductivas, como es, por ejemplo, la no aprobación y el no tratamiento de los proyectos de la legalización del aborto. Es decir, es un camino en donde no bastan las intenciones que se enuncian, sino que hay que tener una postura crítica permanente, porque espontáneamente se tiende a reproducir las asignaciones tradicionales de género. Entonces es un camino difícil. Marta, a cada entrevista le damos un título. Ajá. ¿Cómo podríamos titular tu entrevista? Manteniendo el nudo activo, digamos, ese nudo que decía antes. Feminismo, psicoanálisis y política. Bueno, Marta Rosenberg, muchas gracias por recibirnos en tu casa y por la atención que nos has brindado y el tiempo que nos dedicaste. Gracias.